Continuamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Amigos, y ya estamos listos para escuchar nuestra reflexión del día de hoy. Reflexión de hoy. El tema que voy a tratar es un tema complejo y sensible, porque va a tocar creencias, supersticiones, en algunos sentidos religiosidad, pero creo que por responsabilidad necesito hablar con ustedes de ello. En épocas anteriores a 1688, el mundo estaba sumido en lo que se llamaba el oscurantismo en esa época, que era un mundo plagado de creencias absolutamente equivocadas que venían de antaño además. Por ejemplo, aquella creencia de que la tierra era plana, de que si usted salía a navegar en un barco se iba a hundir en un desfiladero de agua porque la tierra era plana. Había otra que decía que el mundo, que la tierra giraba alrededor del sol, perdón, que el sol giraba alrededor de la tierra y no el sistema solar alrededor del sol. Eso costó muchísimos problemas cuando la Inquisición, la Iglesia Católica, la iglesia de aquella época, tuvo muchísima responsabilidad. En esa época a los alquimistas, que son los actuales químicos, se les quemaba en las hogueras y se les acusaba de brujos por estar pretendiendo descubrir las cosas que estaban oscuras para la humanidad. Más o menos por allá, por ese 1688, comienza una era que se llama la era de la Ilustración, donde comienzan los hombres a intentar romper esas barreras del conocimiento y adentrarse en el conocimiento mismo para develar los misterios de la naturaleza humana, los misterios del hombre mismo. Esa época devino en la Revolución Francesa, en la Revolución Norteamericana, y en la Revolución de la Independencia de América Latina y la venezolana incluida, porque los patriotas venezolanos eran lectores de los autores que iniciaron la Ilustración. Ahora usted me dirán, y Juan Carlos nos está dando una clase de historia. No, vamos a irnos al plano más terreno. Cuando un niño se está portando mal en la casa, yo recuerdo en mi niñez nos decían, ahí viene el coco, te va a salir el coco. Como uno era un niño inocente e ignorante, pues salía corriendo a esconderse y hasta se portaba bien para evitar que le saliera el coco. Cuando no había luz eléctrica en Venezuela, la gente creía en la sayona, en el silbón, en el judío errante, en todos esos fenómenos que se acabaron una vez que se inventó el bombillo, que se inventó la electricidad, y pudimos ver que aquella rama de plátano que se movía en el camino no era un espanto, sino que era sencillamente una rama de plátano que no podíamos ver porque no había iluminación. Todavía en nuestra época nosotros observamos cómo la gente, en medio de su falta de conocimiento de las cosas del mundo natural y del mundo cultural, por ejemplo, cuando tiene una incógnita en la vida o le está yendo muy mal, va a un centro espiritista para que allá alguien, el Negro Felipe o algún María Leonza o yo no sé quién, baje el espíritu y le diga lo que a usted le está pasando, y seguramente le va a decir que alguien le echó un maleficio. O la gente que compra unas manitos negras para ponérselas a los niños cuando nacen para evitar que le caiga mal de ojo, como si eso existiera, el mal de ojo. Pero son las creencias populares que tienen que ver con, amigos míos, y aquí viene la parte delicada de esto, que tienen que ver con la ignorancia, que tiene que ver porque ignorancia es desconocer las cosas. Y como la educación venezolana es tan poco ilustrada, debo reconocer que cuando se masificó la educación en Venezuela, más o menos después de 1960, en vez de aumentar la calidad de la educación, disminuyó muchísimo. Y la educación más o menos es una educación técnica, mecanicista, que no ubica al hombre en el plano de la criticidad, quiere decir de criticar lo que ve para intentar cambiarlo, para intentar mejorarlo. Es un poco la educación para los hombres que se conforman,
o para los hombres que tienen conformidad con lo que ven y que no tienen ninguna intención de cambiarla, como sí lo hicieron los hombres de la Ilustración. Usted dirá, ¿y para dónde viene Juan Carlos? Bueno, vengo a lo que dijo ayer en Sabaneta de Barinas el señor presidente encargado de la República, el señor Nicolás Maduro. Nicolás Maduro ayer se le presentó un pajarito. Él fue a una iglesia pequeñita porque ahora es muy cristiano. Yo pensaba que era ateo de bandera roja, pero resulta que ahora es tremendamente católico y cristiano. Los cambios que da por la enfermedad de Hugo Chávez. Y se le apareció un pajarito que le silbaba a su alrededor y él comenzó a contestarle el silbido al pajarito. O sea, bajó a nivel del pajarito e intentó hablar con el pajarito bajo el mecanismo de los silbidos. Y de pronto él descubrió que el pajarito era el espíritu de Hugo Chávez. Y el espíritu de Hugo Chávez ayer bendijo a Nicolás Maduro. Vean ustedes, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, y le dijo, ve a la batalla que vas a ganar porque estás bendito. Ay, mis queridos amigos, ¿con qué está jugando Nicolás Maduro? Está jugando con la ignorancia de nuestro pueblo bueno, de nuestro pueblo llano, de ese pueblo venezolano que en grandes cantidades no han podido tener acceso a la luz de la crítica. No estoy diciendo que no han podido ir a la escuela, porque ir a la escuela no es ilustrarse. Ir a la escuela es aprender una mecánica, porque la escuela venezolana hace mucho rato que no ilustra, porque la ilustración quita los velos que me permiten ver más allá de lo que estoy viendo a simple vista. Es ver más allá de las narices. Entonces Maduro, como si nosotros fuésemos un pueblo exactamente ignorante, porque creo que nos considera absolutamente ignorante, ha pretendido sacar esta especie de que Chávez es un espíritu que anda por allí metido en el cuerpo de los pajaritos, bendiciéndolos a todos ellos. Y el pueblo venezolano, que es un pueblo que le gusta creer en estas cosas, porque nosotros vamos a la iglesia, en la tarde vamos al centro espiritista, en la noche leemos el horóscopo y a medianoche si podemos ver un adivino o un tipo de estos que predicen el futuro, también lo vemos y a muchas de esas cosas nosotros la creemos por esa especie de sincretismo religioso que tenemos, que no es más, mis queridos amigos, y pido disculpas si la frase suena dura, que no es más que la ignorancia, el desconocer las cosas. Busca que le demos explicaciones metafísicas. Hay gente que se gradúa y va y le agradece a la tumba de fulano de tal. Hay un chofer de tráfico que es casi un santo y los choferes lo tienen en sus carritos por puestos. Son creencias populares, son creencias, pero que no son creencias reales, que no tienen ningún fundamento científico, que en el fondo no son ciertas, no son verdades. Pero cuando el gobernante cree que el pueblo es pendejo, cuando el gobernante cree que el pueblo cree en todas esas cosas y que se va a dejar engatusar por todas estas cosas, entonces pretende ahora decir que él está bendito porque el espíritu de alguien que se murió encarnó en un pajarito y el pajarito con su trinar lo bendijo. Oigan, yo diría, si hubiese estado frente a Nicolás Maduro, Nicolás, cuéntame una de vaqueros. Cuéntame una más simpática porque esta me ha hecho reír, pero no me ha hecho reír tanto como Joselo o como la Radio Rochela, porque en el fondo es la burla con el pueblo llano, con la inocencia de nuestra gente, es la burla permanente que se inventan dioses, el espíritu de la sabana. ¿Qué es eso? Eso no existe. Los que creen en Dios no pueden creer al mismo tiempo en el espíritu de la sabana y en el negro Felipe y en María Leonza, porque se supone que la gente no puede creer en todas unas cosas que se contradicen unas a otras. Pero como la gente cree en esas cosas, entonces el político de baja estofa, el político que no respeta a la gente, le mete esas cobas, le mete esas mentiras para manipular a la población. Y yo denuncio esto, independientemente de que Maduro gane o no las elecciones, probablemente las gane, el abuso es demasiado alto. Pero en el nombre de Dios, mis queridos amigos, alguien tiene que protestar y decir que el pueblo está haciendo cola para comprar pollo, que el pueblo está viviendo de apagón en apagón, que al pueblo le matan a los hijos por el celular, por el par de zapatos o por la bicicleta, que el pueblo no tiene acceso a una educación de primera calidad ni a una salud de primera calidad
Y a ese pueblo que podría estar en este momento protestando por esas cosas que le hacen falta y que son sus derechos constitucionales, lo engatusan con un pajarito que bendijo a un fulano candidato, y como lo bendijo, pues ya él es candidato presidente. Ya lo que hace falta es el trámite de la elección, porque está bendito. No hay que hacer más nada porque está bendito. En el nombre de Dios, señor Maduro, mi viejo amigo Nicolás, respeta las creencias populares de la gente, no las manipules, no pretendas convertirte en algo que no eres. No eres Chávez, primero, que Chávez era un artista para manipular eso de los espíritus de la sabana y de todas esas cosas que él nombraba. Hoy era comunista, mañana era musulmán, pasado mañana era maoísta, era de todas las cosas, pero por lo menos tenía la gracia y el modo de comunicar de Hugo Chávez. Ver a Nicolás Maduro pretendiendo mal imitar a su jefe y además manipulando las creencias populares, a mí me causó mucha vergüenza, y como ciudadano venezolano tengo que hacer el reclamo, por lo menos mi reclamo. Identificamos, mis queridos amigos, y ya regresamos con todos ustedes. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández.